A continuar con esta serie de videos sobre los músculos de cabeza y cuello. Habíamos visto que Rouvier dividía los músculos de cabeza y cuello en dos grandes grupos musculares. Los músculos de la cabeza, por un lado, eh, donde encontrábamos a los músculos faciales y a los músculos masticadores, y por el otro lado a los músculos del cuello, que los subdividía en músculos anteriores y posteriores en función a si se encontraban por delante o por detrás de la columna cervical. Le toca el turno con este video a los músculos faciales. Los músculos faciales tienen básicamente la función de provocar expresiones en los rostros de las personas. Eh, distintas distintas emociones son expresadas, digamos, a través de una serie de contracciones musculares provocadas por estos músculos. Por eso se los denomina también músculos de la expresión o de la mímica. Eh, estos músculos tienen una particularidad que es la de insertarse, por un lado, en un hueso o en una aponeurosis, y por el otro lado se insertan en músculos o pueden insertarse en la piel o en aponeurosis. O sea que tira por tierra, digamos, la teoría de que un músculo une dos huesos. Estos músculos, digamos, por un lado se pueden insertar en un hueso o en una aponeurosis, y por el otro lado se pueden insertar en la piel o en otro músculo, que ya vamos a ver cuáles son el caso, digamos, particular de estos músculos. Entonces, estos músculos de la expresión suelen agruparse o subdividirse en músculos que controlan los párpados y las cejas. Uno puede cerrar los párpados o puede mantenerlos abiertos a discreción. Puede arrugar el entrecejo o el espacio que hay entre una ceja y otra, eso es el entrecejo. Eh, puede producir, por ejemplo, cuando uno está jugando al truco y tiene el as de espada, realizar una seña al compañero levantando ambas cejas. O sea que son músculos, este grupo de músculos son aquellos que gobiernan la parte orbicular y la parte superior a ellos. Por el otro lado, hay otro grupo muscular que tienen como finalidad eh, orientar el pabellón auricular, esto sobre todo en los mamíferos. Eh, en el hombre estos músculos de la oreja están, digamos, atrofiados, son rudimentarios, no tienen actividad. Eh, pero los vamos a estudiar, vamos a ver dónde se localizan. Por el otro lado, músculos que gobiernan a la pirámide nasal, sobre todo a las aberturas de la nariz o narinas, o aberturas narinarias, como más les guste decirles. Yo puedo cerrar con una serie de contracciones musculares estos orificios o puedo dilatar estos orificios narinarios. Y por último, los músculos que van a gobernar a los labios. Eh, los labios, digamos, están formados por una serie de músculos, unos que van a cerrar el orificio bucal y otros que van a tender a abrir este orificio bucal. Entonces, vamos a estudiar en este video todos estos músculos que gobiernan las distintas regiones de la cara. Bien, vamos a comenzar con los músculos que gobiernan a los párpados y a las cejas. Entonces, estos músculos son cuatro. Por un lado está el músculo occipito frontal, el músculo piramidal, según Fibunigarino, según Rouvier se denomina prócer, el músculo orbicular del ojo, que por lo general esto se estudia cuando uno estudia el globo ocular,
pero hoy vamos a hacer una pequeña reseña sobre este músculo. Y el músculo corrugador de la ceja, o según lo nombra Figunigarino, el músculo superciliar. Entonces vamos a empezar por el primero, el músculo occipito frontal. El músculo occipito frontal es un músculo digástrico, es el digástrico más grande del cuerpo, que está formado por un tendón intermedio o aponeurosis epicranial o galia, se la denomina también, y que desde esa aponeurosis hacia abajo y hacia atrás se va a continuar con un grupo de fibras musculares denominadas músculo occipital, y hacia adelante esta galia o aponeurosis epicranial se va a continuar con un grupo de fibras denominadas músculo frontal. Por eso se lo denomina músculo occipito frontal. Entonces, el músculo occipito frontal formado por dos cuerpos carnosos, uno posterior que es el occipital y uno anterior que es el frontal, interconectados entre sí por una aponeurosis que se la denomina aponeurosis epicranial o galia. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre el músculo occipital. El músculo occipital se va a insertar en los 2/3 externos de la cresta nucal superior, llegando casi a la porción mastoidea, y desde ahí van a confluir hacia arriba este grupo de fibras musculares para terminar en la aponeurosis epicranial bajo una línea cóncava hacia abajo. ¿Qué características tiene este músculo? Que este músculo no llega hasta la línea media, sino que está en el extremo externo lateral, digamos, de la cresta nucal, o sea que no llega hasta la protuberancia occipital interna, lo que significa de que el músculo occipital del lado derecho está separado del músculo occipital del lado izquierdo por una expansión de la aponeurosis epicranial que se va a insertar en la tuberosidad occipital externa. Luego de transformarse en aponeurosis, esta aponeurosis hacia adelante se va a continuar con el músculo frontal, que son una serie de fibras que están aplanadas en sentido anteroposterior y que se van a continuar desde la aponeurosis epicranial hacia adelante y abajo hasta terminar en la zona de las cejas, en la parte profunda de la piel. A diferencia del occipital, este músculo frontal sí se une en la línea media, como lo vamos a ver en la próxima imagen. Yo voy a ir moviéndonos entre esta imagen y la anterior. Entonces, acá yo puedo observar el músculo frontal, del occipito frontal, que tiende a unirse con las fibras del frontal del otro lado, para dar toda una continuidad. Este músculo, el occipito frontal, tiene, como todo músculo digástrico, algunas acciones que tenemos que poner en consideración. El músculo occipital, cuando se contrae, lo que hace es tirar hacia atrás la aponeurosis, poner tensa la aponeurosis, y de esa forma toma como, digamos, como referencia al tensar la aponeurosis, el músculo frontal puede hacer su actividad, que es elevar la zona de las cejas. Eh, Como habíamos dicho en la introducción, cuando yo tengo el as en el truco, yo le hago la seña a un compañero como que tengo, levantando las cejas, tengo este músculo. También es el músculo del asombro, se le llaman, porque cuando uno se asombra, automáticamente levanta las cejas. Y tiene una característica que al estar formado por dos hemifrontales, ¿sí? Yo puedo levantar una de las cejas y la otra dejarla quietita.
Entonces, acá el músculo frontal está trabajando a expensa del músculo occipital que deja tensa la aponeurosis epicraneal. Pero también el músculo frontal puede ejercer esta acción, digamos, en forma primaria antes de que se contraigan las fibras del occipital, lo que haría que la aponeurosis epicraneal fuese hacia adelante. Son todas aquellas personas que mueven el cuero cabelludo, eh, que muchas veces se confunde con el movimiento de las orejas. Eh, pero básicamente este músculo lo que hace es levantar la zona de las cejas. Básicamente esa es la función del músculo occipito frontal, sobre todo la parte frontal de este músculo. ¿Sí? El músculo occipital lo que hace es dejar tensa la aponeurosis para que pueda trabajar este músculo que es el frontal. Recordemos que esta aponeurosis está apoyada sobre los huesos que componen la calvaria o la bóveda craneana. Estamos hablando del frontal, el parietal, el occipital y parte del temporal. No está fija a estos huesos, sino que está separada por ciertos tejidos laxos que me permiten el movimiento, digamos, de esta aponeurosis. Bien, por ahora estos músculos, el occipito frontal, vamos a decir, en realidad todos los músculos faciales están inervados por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Entonces todos los músculos faciales, todos los que vamos a ver hoy día con este video, son todos inervados por el músculo facial. Excepto uno, que ya vamos a ver cuál es. Bien, sigamos con el músculo prócer o piramidal. Entonces yo voy a mostrarles el músculo prócer acá. Es un músculo que se encuentra en la zona media. Algunos autores a este músculo lo colocan como músculo que forma parte de la nariz. Eh, Según Rubier, forma parte de los músculos que gobiernan a los párpados y las cejas. Y en cierta razón, ambos autores, digamos, tienen razón, pero como voy a seguir la clasificación de Rubier, vamos a ponerlo dentro de los músculos de los párpados y la ceja. Entonces, el músculo piramidal o prócer es un músculo que se encuentra en la línea media. Ambos músculos prócer, el del lado derecho y el lado izquierdo, se contactan por su borde medial y se van a insertar en el cartílago de la nariz y en la parte más inferior y media de los huesos nasales o propios de la nariz. De ahí sus fibras ascienden y se van a entremezclar con las fibras del músculo frontal para poder llegar a la piel. Este músculo, cuando se contrae, hace la acción contraria al músculo frontal. Lo que hace es provocar, eh, eh, digamos, una arruga que hay entre ceja y ceja. Entonces se produce como como un abombamiento de la piel en esta zona. Eh, entonces el músculo prócer se inserta en los huesos propios de la nariz y en parte en los cartílagos nasales y sus fibras más superiores se entrecruzan con las del frontal para poder terminar en la piel de la zona del entrecejo. Entonces es un músculo que al contraerse lo que hace es descender básicamente la piel de la frente, provocando como una pequeña arruga en el sector medio entre ceja y ceja. Por el otro lado, vamos a ver el músculo orbicular de los párpados. Este músculo es un músculo que supuestamente lo vamos a ver cuando veamos el aparato ocular, o sea, cuando veamos el ojo, cuando veamos la pirámide, cuando veamos los párpados, cómo están constituidos, porque hablar de este músculo sin saber
cómo están constituidos los párpados es medio como hablar en el aire, pero vamos a hacer algunas referencias como para hacer una pequeña introducción. Este es un músculo que tiene básicamente tres tipos de haces. Uno que se llama palpebral, que es el que se encuentra sobre el párpado superior y sobre el párpado inferior. Tiene unos haces que se le denominan orbiculares, que son los que están en relación con el orificio eh, superficial de la órbita, eh, con el reborde orbitario, para ser exacto, y tienen un tercer grupo de fibras que son muy chiquititas y están en la profundidad y se encuentran en la zona interna, que son, se le denomina músculo de Horner, que es un músculo que lo que hace es hacer avanzar las lágrimas desde la zona palpebral hacia las fosas nasales. Que, por eso mucho no voy a tocar esta parte. Pero básicamente el músculo orbicular de los ojos es un músculo elíptico que tiene su inicio, tanto la porción palpebral como la porción orbitaria y el músculo de Horner, en un ligamento que se llama el ligamento palpebral medial o interno, un ligamento que después vamos a ver que tiene forma de I, eh, pero básicamente nace acá, en las inmediaciones, digamos, de la articulación entre el hueso frontal y el hueso maxilar superior a través de la apófisis ascendente. En estas zonas es donde se están insertando los tres tipos de fibras, el palpebral, el orbicular y el músculo de Horner que está en la profundidad. El músculo palpebral, al tomar su inicio acá, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, genera un grupo de fibras que son muy delgadas y que van a terminar en la comisura orbitaria externa, en el ángulo externo del ojo, en otro ligamento, el ligamento palpebral lateral o externo. Entonces, forma como dos, dos músculos que se unen en sus extremos. Entonces, se inicia en esta zona, un grupo de fibras ascienden y van por el párpado superior y otro grupo de fibras descienden y van por el párpado inferior y ambas fibras se juntan en la parte más lateral de los párpados en otro ligamento que es el ligamento palpebral lateral o externo, entrecruzando las fibras superiores con las fibras inferiores. En cambio, el músculo orbicular, a diferencia del músculo palpebral, eh, este haz muscular es un poco más grueso que el palpebral, entonces el orbitario, digamos, esta parte periférica de este músculo, es un músculo que es más robusto y que también toma como punto de inicio su inserción en este ligamento y van a haber fibras que ascienden y que descienden rodeando el orificio, digamos, de las cavidades orbitarias, extendiéndose un poco más allá de este límite, digamos, el reborde orbitario. De tal forma que hay algunos grupos de fibras que se entremezclan con las del frontal y otros grupos de fibras que se entremezclan con la zona de las mejillas. El músculo de Horner, como pertenece ya más intrínsecamente al aparato lagrimal, lo voy a dejar de lado, pero podemos ir hablando de que el músculo orbicular de los párpados, a través de sus dos haces, van a realizar dos acciones distintas. El músculo orbicular a través de su haz palpebral lo que va a hacer es la oclusión del párpado superior contra el párpado inferior, o sea, va a cerrar los párpados sin hacer fuerza, que es cuando uno normalmente está, digamos, despierto, al parpadear se contactan ambos párpados, el párpado superior con el párpado inferior, sin hacer demasiada fuerza. O, por ejemplo, cuando uno está descansando,
que cierra los ojos sin hacer ningún tipo de esfuerzo extra. eh, Ahí están trabajando justamente estos haces musculares del músculo orbicular del ojo. Entonces, el- la parte palpebral de este músculo orbicular, la función que cumple es eh, ocluir, digamos, los párpados, cerrar, digamos, los párpados, sin hacer demasiada fuerza. Ahora, eh, cuando yo quiero hacerlo con un poco más de fuerza, la oclusión, ahí es donde entra en juego este haz, que es el haz, digamos, orbitario del músculo palpebral, del músculo, perdón, orbicular de los ojos, de forma tal que se va a cerrar con mayor fuerza la hendidura palpebral y van a aparecer las famosas patas de gallo en la zona lateral, digamos, de la parte externa de los ojos. Entonces, cuando uno cierra con fuerza, estos haces musculares lo que tratan, al acortar sus diámetros, lo que hacen es generar una serie de arrugas a esta altura. Entonces, la oclusión de los párpados lo puedo hacer con una fuerza moderada o lo puedo hacer con una fuerza un poco más exagerada. Por ejemplo, cuando veo que se me aproxima algo hacia los ojos, uno tiende a cerrar con fuerza los párpados justamente para proteger los globos oculares. Eh, en ese momento es cuando se ponen en juego estos músculos, traccionando muchas veces a la piel de la frente y muchas veces levantando la piel de la mejilla. Entonces, básicamente esa es la función de este músculo orbicular del ojo que después vamos a profundizarlo un poquitito más cuando veamos el aparato lagrimal y cuando veamos ojo en sí. Por último, vamos a ver este músculo que es el músculo corrugador de la ceja o como se denominaba antiguamente el músculo superciliar, que es un músculo que es el más profundo de todos estos músculos que hemos estado viendo y está tapado en parte por el orbicular y en parte por el frontal. Es un músculo acintado que toma inserción en la parte más interna del arco superciliar del hueso frontal y que en su extremo distal, o digamos lo más lejano, digamos, se va a entrecruzar con las fibras del orbicular y con las del músculo frontal. Eh, es un músculo que depende por dónde lo lea, eh, voy a tener distintas acciones. Esa es la dicotomía que por ahí puedo encontrarme con las distintas literaturas. Eh, a ver, si tomo como punto fijo esta inserción, ¿sí? Porque se está insertando en un hueso, y este es el punto móvil, lo que va a tratar de realizar este músculo es la tracción de esta zona de la piel, o sea, de la ceja, del extremo distal de la ceja, para hacia abajo y hacia adentro. Básicamente por la dirección que tiene este músculo. Por ende, la cabeza de la ceja se va a aproximar a la línea media. ¿Sí? Entonces, si están actuando en conjunto ambos corrugadores y el músculo prócer, lo que van a tratar de hacer es juntar las cejas en la línea media. Básicamente esto es lo que nos enseñan los últimos estudios electromiográficos, digamos, de este músculo. Algunos autores, como por ejemplo Rubier, hablan de que levantan la cabeza de la ceja eh, y otros autores que la descienden. Entonces, acá es donde, digamos, algunos autores se contradicen entre sí. Lo que sí le podemos dar con totalmente seguridad es que la piel de esta zona es traccionada hacia adelante, perdón, hacia adentro y hacia abajo, lo que hace que la cola de la ceja vaya un poquitito hacia adentro y hacia abajo, lo mismo que
la cabeza de la ceja, o sea que tiendan a juntarse en la línea media. O sea que básicamente la cabeza de la ceja, que es el extremo medial, digamos, de la ceja, tienda a juntarse con la otra. Obviamente esta acción, el músculo superciliar, por ahí es medio complicado hacerla sola, entonces trabaja mucho con este músculo que era el músculo piramidal o prócer. Entonces es el ceño fruncido, es el rostro de la preocupación, ¿sí? O de la ira últimamente. Eh, Así que bueno, todos estos músculos, estos cuatro músculos que hemos visto, son inervados por el facial, igual que los otros músculos que vamos a ver más adelante. Entonces, que quede claro, los músculos de los párpados y las cejas eh, son estos cuatro músculos. Y vuelvo a recalcar que muchas veces este músculo, según distintos autores, lo consideran como un músculo de la pirámide nasal y no de los párpados y las cejas. Pero bueno, según Rubier, eh, el piramidal pertenece a este grupo muscular. Cuando hablamos de los músculos de la oreja, tenemos que decir que hay tres músculos que básicamente gobiernan al pabellón auricular. A esto se le denomina pabellón auricular. Lo que el común denominador de la gente le denomina oreja. Entonces son tres músculos que están insertos en la poneurosis epicraniana. Por eso al principio yo habíamos hablado de que habían músculos que se podían insertar en hueso y en la piel, y algunos que se iban a insertar en una poneurosis y terminar en la zona de la piel. Entonces, este es el ejemplo clásico de los músculos de la oreja. Entonces, en el ser humano estos músculos supuestamente están atrofiados, pero básicamente se dividen en tres fascículos musculares. Uno que es el fascículo auricular posterior, el anterior y el superior o medio. Eh, Estos músculos lo que hacen es básicamente direccionar el pabellón auricular. Eh, Algunas personas pueden llegar a tener pequeñas contracciones leves de estos músculos y de esa forma movilizar o traccionar, digamos, el pabellón auricular. Pero básicamente lo que se está moviendo no es estos músculos, sino que básicamente lo que se mueve es la aponeurosis epicraniana o galia. Pero básicamente lo que tenemos que decir es que son músculos que en el ser humano son rudimentarios. Veamos ahora los músculos de la nariz. Los músculos de la nariz, según este autor, según Rubier, los divide en tres músculos. El músculo nasal, que a su vez se subdivide en dos haces, la porción transversa y la porción alar. Y por el otro lado, el músculo depresor del tabique nasal, antiguamente denominado mirtiforme. Vamos a la porción transversa del músculo nasal. La porción transversa del músculo nasal nace en los tegumentos de la línea media de la nariz, o sea, en la piel de la nariz, intercruzándose con la del otro lado, con el músculo transverso del otro lado, y desde ahí se dirigen hacia el surco nasogeniano, eh, de forma tal que algunas de estas fibras van a terminar en la piel de esta región y parte de las fibras, las partes más profundas, van a continuarse con el músculo depresor del tabique nasal o mirtiforme. Básicamente lo que realiza este músculo es la elevación del ala de la nariz. Lo que hace ampliar, en cierta forma, es un dilatador, digamos, de las narinas, de este orificio que tiene la nariz. Por el otro lado tenemos la porción alar. La porción alar es un músculo triangular muy chiquitito que nace acá en el surco nasogeniano y que va a cabalgar, digamos, sobre el ala del cartílago del ala de la nariz
y se va a insertar en la piel de esta zona. Este pequeño musculito tiene como función llevar las alas de la nariz hacia la parte lateral, lo que hace que amplíe, digamos, o aumente el diámetro transversal de este orificio narinario. Y por último, este músculo, que es el músculo depresor del tabique nasal o mirtiforme, que se va a insertar en la apófisis mirtiforme, que se encontraba por encima de los incisivos central y lateral, entre la eminencia y la línea, en la eminencia canina y la línea media. Acá yo encontraba una fosa, la fosa mirtiforme, donde se va a insertar este músculo que es el depresor del tabique nasal. De ahí sus fibras ascienden y se van a la parte más posterior del ala de la nariz. Básicamente, como su nombre lo indica, lo que hacen es tratar de tirar, digamos, a todos estos cartílagos y parte del tabique de la nariz hacia abajo, lo que provocaría una contracción, digamos, de la narina. O sea que es un músculo que tiende a cerrar el orificio narinario. Y por último, veamos los músculos de los labios. Eh, Esta es la parte más extensa porque tenemos muchos músculos para describir, pero básicamente los músculos de los labios pueden dividirse en dos grupos de músculos. Aquellos músculos que van a tender a abrir la hendidura labial y aquellos que van a tratar, digamos, de cerrar la hendidura labial. Se los conoce como músculos dilatadores, aquellos que tratan de abrir los labios, y se los denomina músculos compresores, aquellos que tienden a ocluir los labios. Vamos a empezar por los músculos dilatadores. Entonces voy a ir y venir entre estas dos imágenes para poder explicar la mayor cantidad de estos músculos que vemos acá. Vamos a empezar por el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Es un músculo que nace en la parte más externa y superior de digamos, de la apófisis frontal del maxilar superior o apófisis ascendente del maxilar superior, y desde ahí, siguiendo el surco nasogeniano, eh, va descendiendo, se va haciendo cada vez más oblicuo y se va lateralizando cada vez más hasta llegar a las cercanías de la boca. Pero antes, antes de llegar al ángulo de la comisura labial, vamos a ver que emite una serie de fibras que van a la parte posterior del ala de la nariz. Y otro grupo de fibras van en busca de la comisura labial. Este músculo, por su dirección y tomando como punto fijo el hueso maxilar superior, lo que va a hacer es elevar el ala de la nariz y el labio superior. El que le sigue es el músculo elevador del labio superior. Es un músculo que se encuentra por fuera de este músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Es un músculo que se va a insertar en la parte de la fosa canina por debajo del orificio suborbitario, y desde ahí va a ir a buscar la comisura labial, eh, digamos, ubicándose por fuera, digamos, del elevador del labio superior y del ala de la nariz. Este es un músculo que, como su nombre lo indica, lo que realiza es elevar el labio superior de ese lado. También se confunden con algunas fibras que también van hacia la nariz, o sea que sería un sinérgico, digamos, de este músculo que es el elevador del labio superior y del ala de la nariz. En esta imagen
acá se pueden ver los dos músculos. Este es el elevador del ala de la nariz y del labio superior, y este es el elevador del labio superior. Luego le sigue un músculo que se encuentra un poco más profundo que estos dos y que se inserta en la fosa canina, que es el músculo elevador del ángulo de la boca o músculo canino, como se lo denominaba antiguamente. Entonces se va a insertar en la fosa canina, siempre por debajo de este músculo elevador del labio superior, y desde ahí se va a hacer lateral hasta llegar a la comisura de los labios. Entonces, este es un músculo que lo que hace es elevar tanto el labio superior como la comisura labial del lado del que se contrae, digamos. Luego tenemos el músculo cigomático mayor, que es un músculo que nace en la parte más, en el ángulo posterior del hueso cigomático, allá casi en la unión con la apófisis cigomática, digamos, del temporal, digamos, en su cara externa, y desde ahí sus fibras oblicuas descendentes hacia adelante y hacia abajo para ir a buscar la comisura labial. Este es un músculo que tracciona hacia arriba y hacia, digamos, hacia atrás a las comisuras labiales. Eh, Luego tenemos el músculo cigomático menor, que es un músculo que muchas veces es inconstante. Es un músculo que se va a insertar en la, digamos, en la parte más interna de la cara externa del hueso cigomático. Y desde ahí va a buscar la comisura labial, al igual que su antecesor, que era el cigomático mayor. Es un músculo que, aparte de ser inconstante, suele ser de mucho menor calibre que el músculo cigomático menor. Luego tenemos un músculo bien lateralizado, muy difícil de disecar, que es el músculo risorio o de Santorini, que es un músculo triangular que toma inserción en la aponeurosis maseterina y que desde ahí va a buscar a la comisura bucal para insertarse en ella y de esa forma traccionar hacia atrás las comisuras bucales. También es un músculo que es inconstante, eh, pero por lo general suele existir y por ahí no se ve porque es tan delgado que muchas veces en el momento de la disección suelen desaparecer los haces milagrosamente. Eh, Luego tenemos los músculos que se encuentran por debajo de la comisura labial. Yo no voy a tocar ahora este músculo porque lo vamos a ver en otro slide, en otra imagen, eh, y que son los músculos que van a descender la comisura labial. Básicamente, por un lado tenemos el músculo depresor del ángulo de la boca, eh, que antiguamente se lo denominaba triangular de los labios. Eh, es un músculo, lo voy a ver mejor por acá, es un músculo que toma inserción en el extremo más anterior de la línea oblicua externa y desde ahí, digamos, se va a insertar en la comisura labial. Este músculo, al tomar punto fijo en la mandíbula, lo que hace es descender la comisura labial. Por el otro lado tengo el depresor del labio inferior o cuadrado del mentón, que es un músculo que se inserta al igual que el triangular de los labios, pero por encima de él, en la parte más interna de la línea oblicua interna. Y es un músculo que tiene una forma romboidea y que tienden, los haces más anteriores, tienden a juntarse en la línea media con la del lado opuesto. Entonces es un músculo romboidal que desde las inserciones mandibulares se van a ir a insertar, digamos, en la piel
del labio inferior, lo que va a traccionar básicamente al labio inferior hacia abajo. Y por último, en el intersticio que hay entre un músculo depresor del labio inferior o un cuadrado del mentón y el otro cuadrado del mentón, hay un espacio triangular que está dado por un músculo que es el músculo mentoniano, antiguamente llamado borla de la barba, que es un músculo que se inserta digamos, en la fosa canina, digamos, o en la fosa mentoniana de la mandíbula, y que sus haces van a ir a buscar la piel del mentón. Se llama así borla de la barba porque se parece a una borla. Tal vez ustedes no conozcan el término borla, pero la borla es muy utilizada sobre todo por las mujeres cuando se empolvan la cara, utilizan este, un aparatejo, digamos, un instrumento que eh, tiene un montón de pelos que están atados en un extremo y libres en el otro. Entonces, básicamente este músculo se parece a eso, a una borla, porque toma ataduras, digamos, en la parte de la fosa mentoniana o canina y sus extremos, digamos, libres van a terminar en la piel del mentón. Entonces, básicamente lo que hace este músculo es traccionar la piel del mentón hacia arriba y al mismo tiempo tracciona al al levantar la piel del mentón, tracciona el labio inferior hacia arriba. Eh, Bien, por último vamos a ver un músculo, este músculo que está acá, que es el músculo platisma mioides, eh, que es este músculo largo, plano, de forma triangular, que nace cerca de la cintura escapular, parte de la clavícula y parte de los tegumentos infraclaviculares, o sea, en la piel de este sector. Eh, y que desde ahí, desde estas inserciones, ascienden en forma oblicua hacia la mandíbula. Entonces hay haces que están cerca de la línea media, haces que son más posteriores y haces medios. Básicamente ese es un músculo que al ascender va a tomar inserción, los haces más anteriores muchas veces se entrecruzan con las del lado opuesto a la altura del mentón. Los haces medios lo hacen por debajo del triangular de los labios o el músculo depresor de la boca. Y los haces más posteriores van a tomar inserción en la piel de las mejillas. Este músculo, cuando se contrae, lo que hace básicamente es descender la piel del mentón. eh, es el famoso músculo de la ira, porque al contraerse forma como unas cuerdas tendinosas que se pueden observar en el cuello. eh, También desciende en la comisura bucal, entonces es el músculo cuando uno se pone iracundo eh, y forman ciertos pliegues sobre el cuello. Entonces, este músculo, básicamente, eh, digamos, si bien lo estamos describiendo como uno de los músculos de los labios que gobiernan al labio, también pertenecen a los músculos del cuello. Y es el músculo más superficial del cuello. Se encuentra entre un desdoblamiento de la aponeurosis cervical superficial, o sea que también lo encuentro en la zona del cuello. Entonces es un músculo que pertenece a ambos lados, digamos, a los músculos que gobiernan a los labios y por el otro lado, como ya lo vamos a ver, eh, pertenecen a los músculos del cuello, a la parte más superficial de los músculos del cuello, del grupo anterior, obviamente. Me voy a dedicar ahora básicamente a estos músculos que son los compresores en combinación con este músculo, no crean que este me lo salteé al cohete, porque este músculo, que es el músculo buccinador, es el músculo más profundo de los músculos faciales. Eh,
que tiene mucho que ver con el músculo compresor de los labios, que es el músculo orbicular de la boca. Entonces, este va a tener un párrafo aparte, digamos, y una digamos, un- una imagen, digamos, propia. Pero básicamente, si yo me fijo en esta imagen, yo acá no lo alcanzo a ver. ¿Por qué? Porque es un músculo que está allá en la profundidad. Es se le denomina el músculo de las mejillas o el músculo de los trompetistas. Entonces ahí se alcanza a ver algunas de las fibras de este músculo. Eh, y acá lo tenemos en grande, a este músculo que es el músculo buccinador. El músculo buccinador es un músculo que toma inserción en la apófisis alveolar superior, eh, abordando la cara posterior o tuberositaria del músculo del hueso maxilar superior, por un lado. Tiene inserciones inferiores en la apófisis alveolar de la mandíbula y se mete en la profundidad pasando por el trígono retromolar en la parte más externa, digamos, de este trígono. Recordemos que este músculo, al insertarse en la apófisis alveolar, también lo hace en parte en la línea oblicua externa, por eso se la denomina línea buccinatriz. Y en la parte más posterior, digamos, va a buscar el trígono retromolar hasta encontrar algo que nosotros le denominamos el rafe pterigomandibular o ligamento pterigomandibular, que va desde el gancho del ala interna de la apófisis pterigoides al labio interno del trígono retromolar. Entonces, vuelvo a repetir, es un músculo que es cuadrilátero, que tiene 4 bordes, un borde superior que se inserta en la apófisis alveolar superior, insertándose también en la cara tuberositaria del maxilar superior. El borde inferior se va a insertar en la apófisis alveolar inferior, la línea oblicua externa, y se va a ir profundizando, pasando por dentro de la rama ascendente, eh, por el labio externo del trígono retromolar, hasta llegar a su borde posterior, que es donde se va a insertar este músculo en un ligamento, que es el ligamento pterigomandibular o rafe pterigomandibular. ¿Por qué le decimos rafe pterigomandibular? Rafe es el entrecruzamiento de fibras musculares. Entonces, sobre este ligamento, el ligamento pterigomandibular, se van a entrecruzar fibras que pertenecen al buccinador, a la parte más posterior del buccinador, y a unas fibras que vienen desde atrás hacia adelante, que es un músculo que es el músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, este rafe, este ligamento pterigomandibular, por su borde anterior es donde toman inserciones el borde posterior de este músculo buccinador. Y el borde posterior de este ligamento es donde toma inserciones el músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, este ligamento se transforma en un verdadero rafe. Recordemos que este ligamento pterigomandibular era uno de los ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular. De tal forma que a este conjunto de dos músculos y un ligamento se le denomina cincha buccinatofaringia. ¿Por qué? Porque el constrictor superior de la faringe pertenece a ese órgano, a la faringe, y el buccinador en conjunto con el constrictor superior de la faringe, que forman este rafe, forman una cincha denominada cincha buccinatofaringia porque van a traccionar, digamos, a las fibras del orbicular de la boca. De forma tal que, como ya vamos a ver cuando veamos el orbicular, eh, parte de este músculo, el buccinador, porque fíjense que hasta ahora hablé de las inserciones superior, la inserción inferior y la inserción posterior, pero no toqué las inserciones anteriores. ¿Por qué? Porque las inserciones anteriores del músculo buccinador, digamos, se suelen subdividir en 4 segmentos. Eh, Dos son los extremos superior e inferior, ¿sí? Que se continúan con el músculo orbicular de la boca, o sea que el extremo superior, digamos, de este músculo y el extremo inferior se continúan con el músculo orbicular de ese lado,
y las fibras medias de este músculo suelen entrecruzarse. Las más superiores de estas fibras medias se entrecruzan con el orbicular de la boca inferior y las fibras más inferiores ascienden y se van a entrecruzar con las fibras que venían desde arriba y para ir a entrecruzarse con las del orbicular del labio superior. Ya lo vamos a ver en un esquema y ahí me van a terminar de entender. Pero básicamente este músculo forma parte de los músculos más profundos, de los músculos de la mímica, y está ubicado en lo que comúnmente se le denominan los cachetes. En realidad forma parte de los carrillos, está por fuera de las arcadas dentarias. Y es el músculo que se infla cuando yo lleno la boca de aire o de comida. Eh, y que básicamente lo que hace este músculo cuando se contrae es expulsar el contenido de la cavidad bucal, ya sea hacia afuera, ¿sí? O hacia adentro, hacia la faringe. Entonces ayuda, eh, digamos, en distintas actividades, como por ejemplo eh, los trompetistas, digamos, el aire que va a exhalar por la boca para poder tocar digamos, una melodía a través de la trompeta, lo hace a través de la acción de un movimiento de este músculo, de la contracción de este músculo que expulsa el aire a través de la boca y a través de la boquilla de la trompeta para originar un sonido, digamos. Cuando este músculo se relaja, es cuando nosotros inflamos los cachetes, ¿sí? Básicamente cuando llenamos la cavidad oral de aire. Bien, pasemos al siguiente músculo, que es el músculo, uno de los músculos compresores, que es el músculo orbicular de la boca. El músculo orbicular de la boca se encuentra en el espesor del labio superior y del labio inferior. Y es un músculo que básicamente se divide en dos porciones. Una que va de una comisura a la otra y que se entrecruza con la del otro labio. A esta parte de este músculo se la denomina la parte labial del labio, perdón, del orbicular de la boca. Y hay una porción que se la denomina marginal, que va a tomar inserción en los huesos circundantes, en este caso para el labio superior, en el maxilar superior, y para el labio inferior, en el maxilar inferior. Entonces, básicamente, este músculo es un músculo que va de un lado al otro en la comisura labial a través de un haz que se lo denomina los haces labiales del músculo orbicular de la boca y una porción marginal que viene de los huesos vecinos, digamos. Para el labio superior viene del maxilar superior y para el labio inferior viene del hueso mandibular. Lo más interesante de este músculo es que sus fibras radiadas, digamos, se van a concentrar a esta altura en las comisuras bucales. O sea que esta par labial o superior se va a entrecruzar con esta par labial inferior a la altura de la comisura bucal. Eh, pero lo que me interesa que vean de esta imagen es que acá tienen las fibras del músculo buccinador. Esto es cómo se va a insertar el buccinador en la parte más anterior de este músculo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del buccinador que tenía, eh, digamos, una inserción superior, una inserción inferior, una posterior y una anterior? La parte anterior, habíamos dicho que una parte pasaba directamente al labio superior, la parte inferior del músculo buccinador pasaba directamente al labio inferior, pero habían dos haces que se entrecruzaban a la altura de la comisura bucal. Entonces, los haces medios superiores se entrecruzan con el labio inferior y los haces medios inferiores se entrecruzan con el labio, digamos, con los haces del músculo orbicular superior. En el punto donde se entrecruzan estas fibras del buccinador, coinciden exactamente con
donde se entrecruzan las fibras del músculo orbicular, del labio superior y del labio inferior. Pero también coinciden acá muchos de los músculos que hemos estado hablando hasta recién, digamos, el músculo cigomático mayor, el músculo elevador del ángulo de la boca, el músculo platisma, el músculo risorio, el depresor del ángulo de la boca. Entonces, acá hay una encrucijada de músculos que es un nodo, ¿sí? Un centro de unión que tiene un nombre específico que se lo llama modiolus. ¿Sí? Entonces, a esta zona donde se entrecruzan las fibras de distintos músculos, a esta zona se lo denomina modiolus. ¿Sí? Eh, o comisuras de los labios. Lo que pasa es que suele confundirse la comisura de los labios con la parte más externa de la hendidura labial. Pero básicamente acá hay un nodo muscular que es el entrecruzamiento entre el buccinador, los orbiculares, el cigomático mayor, el risorio, el platisma y todos los músculos que tienden a llegar a la comisura labial. Digamos, a esta zona entonces se la denomina modiolus de esta zona. ¿Sí? Eh, Veamos específicamente el músculo orbicular. Entonces, el músculo orbicular, fíjense que estaba formado por una parte central o labial, propiamente dicha, que va de un lado al otro, digamos, en el espesor del labio superior y del labio inferior, y que se entrecruzan a este nivel. A este nivel se estarían entrecruzando fibras del buccinador, del risorio, del elevador del ángulo de la boca, del cuadrado del mentón. Todo esto formaban el famoso modiolus. Mucha gente a esto se le denomina comisura bucal y muchos la confunden con esto. ¿Sí? Entonces, para diferenciarlos, a esta zona se le denomina modiolus y a esta zona se la denomina comisura labial. Entonces, una porción central o labial del músculo orbicular y una parte, digamos, marginal, tanto para el labio superior como para el labio inferior. Para el labio superior toman inserciones digamos, en la parte más medial, digamos, de la fosa mirtiforme, o sea que estamos hablando de a la altura de los incisivos y, digamos, sobre todo del incisivo central. Por eso se le denomina fascículo incisivo de la parte, digamos, marginal de este músculo. Y algunos autores hablan también que tiene una pequeña porción que viene del tabique nasal. Estos dos haces musculares forman la porción marginal del labio superior. Y para el labio inferior también tiene una porción marginal que nace a la altura de la fosa incisiva de la mandíbula y desde ahí tanto la parte superior como la parte marginal inferior se van a entrecruzar a la altura del modiolus o del entrecruzamiento de todos estos músculos. Este es un músculo que cuando se contrae, lo que provoca es el cierre, digamos, de la hendidura labial. Cuando se contrae este músculo, el músculo labial, digamos, la parte labial del músculo orbicular, lo hace como la porción palpebral del orbicular, lo hace sin un esfuerzo importante, pero yo puedo cerrar los labios haciendo fuerza. Ahí entrarían en acción estos haces marginales de este músculo orbicular. Y por el otro lado, dentro de los músculos compresores hay un pequeño haz de fibras que están dispuestos en forma perpendicular a estas fibras. Fíjense, esto que estoy viendo acá es un labio inferior. Esta es la parte de la piel, esta es la parte de la mucosa, o sea que acá estarían los dientes inferiores, y esta es la parte que yo veo del labio, la parte roja del labio inferior. ¿Sí? Eh, en el espesor del labio es donde yo encuentro estos haces, digamos, de el músculo orbicular. Entonces, si yo hago un corte del labio inferior, estos puntos que se ven acá, estos puntos, vendrían a representar
cada uno de los fascículos, ¿sí? Tanto los fascículos marginales como los fascículos labiales de este músculo. ¿Sí? Acá estarían los fascículos labiales y acá estarían los fascículos más marginales. Eh, pero entiéndase que yo estoy haciendo un corte sagital del labio. Pero hay una serie de haces musculares que digamos, se entrelazan con estas fibras longitudinales que van de un lado al otro. O sea que serían como este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, digamos, este puntero que yo les estoy mostrando son estas fibras que van pasando entre los haces musculares de la porción marginal y de la porción labial del músculo. Y a estos haces musculares se los denominan músculo compresor de los labios o músculo de Klein, como Calvin, como la marca Calvin Klein, pero sin el Calvin. Este músculo compresor de los labios lo que hace es llevar de adelante hacia atrás los labios, y este es un músculo que toma mucha importancia en los primeros meses de vida de una persona, ya que es el músculo que nos permite el amamantamiento. Eh, Obviamente que estas fibras no desaparecen y bueno, en algunas personas continúa muy frecuentemente esta acción muscular. Pero básicamente lo que les quería decir es que este músculo, el músculo compresor de los labios, están dispuestas en forma perpendicular a las fibras radiadas, digamos, del músculo orbicular de la boca. Y bueno, con este músculo doy por finalizado eh, la- el video, digamos, sobre los músculos faciales o músculos de la expresión y de la mímica. Así que nos estaremos viendo en otro video para explicar los músculos del cuello. Nos vemos.